Amén, hermanita. Buenos, buenos días, hermanita. He perdido el audio, hermanita. Yo creo que le Se toqué escucha más. muy bien, Oh, hermanita. ok, ahora sí ya las escucho a usted. Buenos días, hermanitas. Es una bendición esta mañana poder compartir la palabra, que la misericordia de Dios esté con nosotros y nos ayude para que podamos entender estos dos versículos que tenemos en el capítulo 2 de Tito. Dice el versículo 11, hermanas, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí vemos una palabra, hermanas, gracia. Y en esta mañana me he escuchado mencionar mucho a ustedes esta palabra. Y en este caso, en el versículo 11, dice que la gracia se ha manifestado. Entonces, podemos ver, hermanas, que la gracia, hermanas, es un regalo que Dios nos da y, y que trae mucho beneficio. Y en este caso, hermanas, después de hacer una lista de correcciones que están sucediendo en las iglesias de Creta, el Señor les manda como un bálsamo sanador después de enumerar tantas atribuciones pues muy malas que estaban practicando estas personas. Entonces Pablo dice que por la gracia de Dios, esa gracia se ha manifestado y ya sabemos nosotros, hermanas, que la gracia de Dios se manifestó a través de Jesucristo. Nosotros en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, conocemos el nacimiento de Jesús en diferentes maneras. Podemos, podemos ver el cumplimiento de esta promesa que, que el apóstol Pablo está hablando en la introducción que hace de Tito, donde dice el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y cumpliendo el Señor con esta promesa, envía a Jesucristo. Y ese era el inicio para que nosotros, los que íbamos a creer, dice en el capítulo 1, versículo 11 y 12 de Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, le dio, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros que creímos, en nosotros actúa esta gracia que se manifestó a través de Jesucristo. Y el propósito de la gracia, hermanas, leyendo en el capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces aquí vemos, hermanas, que la gracia del Señor ya está efectuando, se está efectuando ya en nosotros que le hemos conocido. La gracia del Señor, hermana, nos ayuda, nos, nos salva, nos justifica, nos santifica y nos capacita para su servicio. Y esta es la capacitación que Tito a través del Espíritu Santo va a hacer en las iglesias de Creta. Por eso es la corrección, por eso es la enseñanza, para que ellos estén capacitados, para que viviendo en una vida diferente puedan hacer y cumplir el propósito del Señor, que es difundir el Evangelio y podamos ejercitar, hermana, los dones que la gracia nos proporciona.
y de esta manera, hermanas, podamos anunciar el evangelio al mundo perdido. En 1 Corintios 15:10 nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hermanas, el trabajo del apóstol Pablo no era por sus propias fuerzas, no era por su capacidad, sino la gracia de Dios actuando en él. Y en esto se gloriaba el apóstol Pablo. La gracia de Dios, hermanas, nos ayuda a diario, nos fortalece para hacer buenas obras que no podríamos efectuar por nuestros propios medios, como lo está diciendo Pablo. El Señor prometió que si nos humillamos ante Él, su gracia nos ayudará a vencer todas nuestras debilidades y tentaciones personales, que es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Creta. La gracia de Dios que se dio a sí mismo por nosotros. Nadie le quitó, hermanas, la vida a Jesús. Y hemos visto en el día de ayer y antier la celebración, hermanas, de la crucifixión, de todo el evento que se realizó en Jesús para poder llegar él a culminar todo el encargo que había sido hecho por su padre. Y vimos, hermanas, cómo él fue maltratado, cómo él fue y fue sepultado, hermanas. Pero el día de ayer se celebró en la mayoría de iglesias, celebraron la victoria de Jesucristo, que él resucitó. Por eso dice a que él, nadie le quitó la vida, hermana. No fue el pueblo romano, no fueron los judíos, fue la gracia de Dios, Jesucristo obedeciendo al mandato de su Padre. Él dio la vida voluntariamente y esto lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Y Hebreos también nos lo dice, dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermana, no fue la victoria para los romanos ni para aquellos enemigos de Jesús. La victoria fue para Dios, porque Él ya tenía planeado esto desde el principio para que el mundo fuera redimido por Jesucristo por medio de esta gracia. El versículo 2, hermana, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hermanitas, nos está enseñando la palabra del Señor en el versículo 12 a decir no a la impiedad, a las pasiones mundanas y a vivir una vida con dominio propio, recta y piadosa en esta era presente, mientras esperamos en la esperanza bienaventurada la manifestación de la gloria de Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad. Entonces, hermanas, aquí en estos versículos, hermanas, después de ser amonestada, recibimos el consuelo, recibimos el bálsamo, hermana, la misericordia de Dios, explicando Pablo que la gracia de Dios se ha derramado para que nosotros podamos luchar, así como los hermanos de Creta tenían el reto de luchar contra todas esas pasiones carnales que estaban en ellos.
y llevarán una doctrina santa, agradable al Señor. Entonces, hermanas, el reto también es para nosotros, a tratar de imitar, a vivir esa vida santa y piadosa que el Señor quiere, porque tenemos una promesa muy grande. El Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos va a conducir, Él nos va a ayudar. Solo requiere, solo se requiere, hermanas, que nosotros estemos disponibles, escudriñemos la palabra, porque por medio de ella vamos a conocer la verdadera voluntad de Dios para que así no nos salgamos del camino y podamos llegar a esas mansiones por las cuales el Señor Jesucristo sufrió y murió en la cruz y que por medio de él fue derramada este regalo, esta gracia para el mundo entero. Tratemos, de hermanitas, de escudriñar las escrituras, porque en ella vamos a encontrar este apoyo, este conocimiento para no caer en los errores que los hermanos de Creta estaban y que esta exhortación es también para nosotros. Hermanitas, esta ha sido mi meditación. Que Dios las bendiga, que Dios nos ayude y tengan un buen día, hermana. Que Dios les